Queríamos charlar con usted porque está llevando el caso, es el abogado de nuestro colega, de Roberto Espinosa, a raíz de su despido de Chaco Televisión, ahora con otro nombre, a partir del cambio de gobierno. Pero antes que nada quería preguntarle cómo decidió tomar esto, ¿no? Que tiene que ver o está en el medio involucrado nada más ni nada menos que la libertad de expresión, ¿no? Hay dos derechos humanos que están cercenados. Uno es la libertad de expresión concomitantemente con la libertad de prensa, y el segundo derecho es el derecho a la no discriminación, que es la autodeterminación que tiene cualquier ciudadano de ejercer o de tentar un pensamiento crítico y de alguna ideología. Y a partir de esa ideología, en la que se coloca mi cliente Roberto Espinosa, que es una ideología básicamente humanista, una ideología con un pensamiento de justicia social, a partir del ejercicio de su profesión, con una mirada crítica a todas las políticas regresivas y a los políticos que aplican políticas regresivas, evidentemente se transformó en un profesional que incomodaba al poder, y a partir de esa incomodidad vino el despido que, a mi entender, y tengo toda la confianza que la justicia dará lugar, estamos en presencia de un despido discriminatorio por ideología. Doctor, recuerdo uno de los casos más emblemáticos que tiene que ver con el despido de un trabajador, un empleado público. Recuerdo el caso de Miguel Conde Holgado, no sé si usted lo recuerda, que después de mucho tiempo, muchos años de tener instalada una carpa frente a la empresa SECHEP, logró su reincorporación, con todos los problemas de salud que le ocasionó toda esta angustia, este malestar, el de haber perdido su trabajo, pero fueron muchos años hasta que finalmente logró recuperar su puesto de trabajo. De allí mi consulta. Indudablemente la justicia tiene otros plazos, ¿no?, para que esto se dé. Ese fue uno de los antecedentes por la que decidí evitarle todo un dispendio a mi cliente y generar una situación de vigilia innecesaria, y decidí interponer directamente la acción ante el máximo tribunal de la provincia. ¿Una suerte de per saltum sería, doctor? No, porque la acción de amparo por la ley 877 de larga permite que uno pueda elegir la instancia para interponer la medida constitucional. ¿Y usted eligió la última, la del Superior Tribunal? Elegí la última, eso por una razón de que no quiero instancias inferiores que van a ser estériles, y sobre todo porque estamos frente a un caso gravísimo donde se cercena la libertad de prensa y de expresión. Entonces esto tiene que ser un tratamiento de poder, y la única manera de poder frenar estas decisiones arbitrarias es con la intervención de un sistema que tenga poder, y por eso acudí al Superior Tribunal, porque además no confío en los jueces inferiores, menos aún en los jueces de primera instancia. ¿Por qué? ¿Por antecedentes? Porque no tienen la capacidad, básicamente la capacidad de tomar una decisión que entrañe un compromiso constitucional. No hay perspectiva constitucional en el foro laboral, por ejemplo. ¿Tienen miedo, dice usted? No hay perspectiva constitucional. Uno está presentando acciones que son de rango constitucional por violación a los derechos humanos y me contestan con la ley de procedimiento laboral. Y eso es una carencia que tiene lamentablemente el foro laboral, que ha perdido la obligación que tienen todos los jueces, que es, en primer lugar, tener perspectiva constitucional de los casos. Después, en todo caso, se verá el fuero, la matriz de cada dependencia jurisdiccional, penal, civil, laboral, administrativa.
Pero primero el juez tiene que defender los derechos constitucionales y los derechos humanos. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo en la justicia laboral que no va a ocuparse de un caso así? Doctor... directamente al superior. Esta empresa a la cual pertenecía, porque están bajo la órbita de la empresa ECOM, los trabajadores ahí tanto de Chaco, de la televisión estatal como la radio, pertenecen a ECOM, a través de esta empresa de intereses mixtos. Es una parte estatal y una parte privada. Desázneme en ese aspecto si era empleado o es empleado público y se lo puede considerar como empleado público a quien se desempeña en ECOM. Primero, afortunadamente, los despidos discriminatorios, la reincorporación, que es el objeto procesal, no es necesario que sea empleado público para reincorporarlo. Ya tenemos el antecedente de Álvarez con Cencosud, donde la Corte ya ha resuelto los temas de reincorporación, así que en ese sentido, sea laboral o sea administrativo, el resultado tiene que ser el mismo. Perfecto. Ahora bien, el Chaco atraviesa en 3 periodos un proceso que se llama la laboralización del empleo público. Los 3 periodos son la dictadura militar, el gobierno de Rosas y el gobierno de Capitanich. ¿Qué hicieron estos 3 gobiernos? Laboralizaron empleos públicos, quitándole de ese modo estabilidad laboral del derecho administrativo y lo pasan al derecho laboral. Banco del Chaco, SAMET, SECHEP y el gran fenómeno que hizo Capitanich, que fue la Fiduciaria del Norte, donde tienen más de 7.000 empleados. Entre esos también está el fenómeno de Comchaco. Esa laboralización significa que generase el salario del miedo, Sebastián. Entonces, el Estado, a su antojo, con el cambio de cada gestión, puede decidir qué hacer con la vida de estas personas, que no son formalmente empleados públicos, pero prestan servicios públicos. Una trampita, digamos, perfectamente armada. Perfectamente armada por los políticos y por la dictadura para generar el salario del miedo. Entonces, cuando uno se levanta con un pensamiento crítico, como le pasó a mi cliente, viene el despido. Lo que pasa es que ellos creen que con el despido y pagando la indemnización alcanza. Y lo que hubo aquí es un despido discriminatorio, porque a Roberto no se lo despide por ser Roberto, se lo despide por cómo piensa y por cómo ejerció su profesión de periodista. Muy claro el concepto. ¿Hay plazos para que se expida o para que revise el caso el Superior Tribunal, doctor? Y es bastante rápido. El último antecedente victorioso que tuve en el Superior es el caso de Zamudio, un docente indígena que fue discriminado el año pasado por el gobierno peronista, y ahora me toca este caso de discriminación por el gobierno radical. Y tardó más o menos 5 meses el Superior y resolvió la cuestión definitiva. Yo tengo la esperanza que esto también no pase de ese plazo. Doctor, y a nivel nacional, ¿hay antecedentes que puedan equipararse o que tengan similitud con este de Roberto Espinosa? Porque en los últimos tiempos... No, porque este es un caso en el que, si no se explica lo que yo acabo de desarrollar, que es la laboralización del empleo público, es un fenómeno que no sucede a nivel nacional. Esto está muy pronunciado en el Chaco, repito, por todas estas creaciones institucionales de personas jurídicas que ofrecen servicios públicos esenciales, pero que están bajo la órbita del derecho laboral o del derecho comercial. Y además, ¿sabes para qué hacen eso también? En general, no es el caso de ECOM, pero es el caso del Banco del Chaco, para zafar el Tribunal de Cuentas, como también zafa la fiduciaria. Es decir, son todas herramientas que va creando el Estado y que a molde de todos los políticos, independientemente de la ideología, les viene perfecto, porque tienen un ejército de personas que trabajan con el salario del miedo, sin saber si los pueden despedir con o sin causa. Digamos, una precarización termina siendo. Totalmente, pero no es en términos técnicos precarización, porque tienen recibo de sueldo, contribuciones y aportes. Pero en el fondo es eso.
estás más vulnerable. En el fondo se llama laboralización del empleo público, es sacarle estabilidad laboral del derecho administrativo, darle estabilidad laboral del derecho del trabajo, pero generar una ficción. Yo diría que en el fondo, más que una precarización, es una violación al derecho humano esencial que tiene una persona, que es a poder proyectar una carrera con identidad, es decir, sentirse parte de una institución. Y el empleado de COM no tiene idea de empleado de quién es, si es del Estado, si es del directorio, de la SA, no se sabe quién, se siente empleado público, pero se sabe que no es. Claro. Bueno, robarle eso a tantos miles de chaqueños es robarle la identidad y el sentido de pertenencia a un lugar de trabajo. Doctor, ¿confía en el Superior Tribunal de Justicia, en la decisión o en el planteo que usted está realizando de la vulneración que se dio aquí de derechos constitucionales? Confío plenamente porque los antecedentes del Superior muestran que frente al renovado ritmo de los derechos humanos no tiene que importar quién gobierna. Y no tiene que importar si el actual gobierno es un gobierno joven, que recién inició. Lo que tiene que importar es el acto jurídico. La vulneración en este caso. Exacto, este es un acto jurídico típicamente discriminatorio. Porque si Espinosa pensaba de otra manera, es decir, sin pensamiento crítico y sin su inclinación ideológica a la justicia social, y si quiere póngale también su inclinación hacia una ideología asociada al partido justicialista, no hay ningún problema que un periodista tenga una inclinación. Así es. No tiene por qué ser despedido, porque con ese criterio tendrían que despedir ahora a todos los periodistas oficialistas. Claro. Sí, es muy claro. ¿Está integrado en su totalidad o falta completar un cupo en el Superior Tribunal? Recuérdeme, doctor, ¿cómo? ¿Están los cinco? Sí, Modi, Varela, Valle, del Río y Grillo. Bueno, ojalá esto tenga una pronta resolución y sirva de alguna manera como antecedente, doctor, para no cometer desde el propio Estado ilícitos, porque vendrían a ser estos son ilícitos que se cometen. Y aparte porque se trata, primero, felicitar a vos y agradecerte por el espacio y la cobertura, felicitar a mi cliente que tuvo el coraje y la hidalguía de arriesgarse y hacer camino al andar, como diría Machado, porque ese sería el primer caso, la primera sentencia, incluso una de las primeras a nivel país. Y segundo es apelar a la sabiduría política. Yo no puedo entender como abogado cómo los políticos cometen estos errores. No hay acto de mayor grandeza que cuando vos tenés el poder máximo de ser gobernador, de tolerar la diferencia. De aceptar de que a partir de esa diferencia se construyen las igualdades. Y usufructuar ese poder que te dio la ciudadanía para despedirlo de manera discriminatoria a alguien que vos sabés que piensa distinto a vos y que en eso forma parte de la riqueza cultural del Chaco. Entonces, ni sabiduría política, ni hidalguía política, porque es enfrentarse al más débil. Claro. Doctor Sebastián Ferreira Negri, abogado laboralista, muy gentil por darnos su tiempo, explicarnos un poco esta cuestión, y no va a ser seguramente la última charla en que lo vamos a molestar para que nos desasne en cuanto a algunas cuestiones como esta, la de la vulneración a derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. Doctor Ferreira Negri, un abrazo grande y gracias por charlar con nosotros. Un placer, gracias a ustedes, que tengan buen día. Dale.